de agentes de retención. En el caso de los contribuyentes directos, el periodo fiscal también es mensual, pero se hace declaración trimestral. En esto hay que tener cuidado, ¿no? El periodo fiscal es mensual, pero se hace declaración trimestral. Entonces, como la declaración es trimestral, ya no se utiliza el criterio del último dígito del NIT para el vencimiento, sino es hasta 20 días, hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre vencido, ¿no? Por ejemplo, los trimestres terminan a 31 de marzo, el primer trimestre. Entonces, hasta el 20 de abril tienen que hacer la declaración de impuestos. El segundo trimestre, si es al 30 de junio, entonces hasta el 20 de julio tendrán que hacer la declaración y pago de impuestos. El tercer trimestre, si es del 30 de septiembre hasta el 20 de octubre, tendrán que hacer su declaración y pago. Y el último trimestre, que si es de diciembre, hasta el 20 de enero, tendrán que hacer su declaración y pago de impuestos. Bien, ahora nos vamos a dedicar, bueno, hoy día vamos a hablar solamente de los dependientes, ¿ya? Determinación del RC-IVA para contribuyentes en relación de dependencia. Hay un procedimiento que está establecido en la Ley 843 y en su Decreto Supremo Reglamentario, ¿ya? Esa secuencia, si no pusiéramos estas letritas, sería más cortito, pero estas letritas tienen un sentido. Pero primero vamos a hablar de los títulos. ¿Cuál es la secuencia? Se parte del sueldo neto, ¿sí? Al sueldo neto se resta 2 salarios mínimos como mínimo no imponible. 2 salarios mínimos nacionales como mínimo no imponible. Eso automáticamente se resta, ¿no? Esto es lo que el Estado establece como mínimo no imponible en favor del trabajador. Entonces, del sueldo neto se resta 2 salarios mínimos. La diferencia entre el sueldo neto y los 2 salarios mínimos nos va a dar la base imponible. A esa base imponible se aplica el 13% y calculamos el impuesto. ¿Sí? Calculamos el impuesto. Contra ese impuesto que hemos determinado, la norma establece deducción como pago a cuenta de 2 conceptos, ¿ya? El 13% de 2 salarios mínimos nacionales, el 13% de las facturas que se presentan en formulario 110, y de esa diferencia de la base imponible, perdón, del impuesto menos el pago a cuenta, saldrá el saldo que puede ser a favor del fisco, si el impuesto es mayor que el pago a cuenta, o saldo a favor del contribuyente, si el pago a cuenta es mayor que el impuesto. ¿Sí? Si fuera a favor del contribuyente, ese monto se puede compensar en los meses siguientes con actualización. ¿Ya? Con actualización. Pero eso vamos a ver poco a poquito. Vamos a volver al procedimiento ahora acá. Sueldo neto. De acá se parte el cálculo. Pero, ¿qué es el sueldo neto? En planilla de sueldo no hay una columna que nos diga sueldo neto. En planilla de sueldos hay, a ver, básico, categoría, bono de antigüedad, algún otro bono por ahí, horas extras, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que conocer el total ganado. Sumar todos los conceptos que genera ingreso, constituye ingreso para el trabajador. A ver, básico, bono de antigüedad o categoría, como llaman. Por ahí bono de transporte, por ahí bono de té, por ahí bono de alimentación, horas extras, todo. Eso es el total ganado.
Contra el total ganado se restan las cargas sociales establecidas por ley. O sea, del total ganado vamos a restar las cargas sociales. ¿Sí? El 12,71% implica la carga social habitual que tal vez conocemos, ¿sí? El 12,71%, y a esto 12,71% también hay que considerar el aporte nacional solidario para sueldos superiores a bolivianos 13.000. ¿Sí? Está establecido como carga social también que todas las personas que tengan un sueldo mayor a 13.000 paguen un aporte nacional solidario. Entonces también este aporte nacional solidario entra como parte de las cargas sociales a deducir del total ganado para tener el sueldo neto. ¿En qué consiste el aporte nacional solidario? Es un aporte que varía entre el 1%, 5%, 5% y 10%, dependiendo del total ganado. Entonces, si el total ganado supera 13.000, ¿sí?, se aplica el 1%. Si el total ganado supera 25.000, se aplica el 5%. Y si el total ganado supera los 35.000, se aplica el 10%. ¿Sí? O sea, estos porcentajes están en función al total ganado. Hay un decreto que todavía se está aplicando en el sector público, que nadie debe ganar más que el presidente. ¿Sí? Se aplica. En este momento, el sueldo del presidente debe estar por los 23.000, por ahí 23.000 debe ser. Entonces nadie en el sector público debería ganar así. Pero hay entidades privadas que pagan mucho más que eso. Y hay entidades, empresas públicas, diremos, llamadas estratégicas, que pagan mucho más, ¿no? Por ejemplo, en yacimientos van a encontrar sueldos de 30, de 40, de 50, creo que hasta 70.000 hay sueldos, ¿no? En yacimientos. Entonces, esos sueldos, por ejemplo, entran pues a estas escalas. Sí, entran. Bueno, y aquí hacemos un ejemplito del cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo del aporte nacional solidario? Acá planteo un ejemplo para un total ganado de 40.000. Ya vamos a suponer un total ganado de 40.000. ¿Cómo se calcula? El aporte nacional será igual al total ganado menos el monto planteado en la ley que establece el aporte nacional solidario, ya que es 13.000. Entonces, de la diferencia de 40.000 menos 13.000, se aplica el 1%. Y de esa forma se calcula el aporte nacional solidario para esta escala de 13.000. El 1%. En el cálculo sale 270. Ya, si ustedes hacen las operaciones, 40.000 menos 13.000 por 1%, debe salir 270. Ahora, pero estos 40.000 supera los 25.000 también. Entonces, ponemos más, y otra vez hacemos el cálculo. Total ganado menos la segunda escala, que es 25.000, de la diferencia, que sería 15.000, sacamos el 5%, y eso sumamos acá para la carga social, y sería 750, aplicando el porcentaje para la segunda escala. Pero, como nuestro total ganado supera también los 35.000, entonces
aplicamos acá, más colocamos y hacemos otra vez el cálculo. 40.000 menos 35.000 por el 10%. Y de esta forma encontramos 500. Entonces, sumamos los tres cálculos que hemos hecho y el aporte nacional solidario que va a pagar este dependiente que gana 40.000 es 1.520. Entonces, cuando decimos acá total ganado menos cargas sociales, menos el 1271, tendría que ser también menos 1.520, porque eso también está aportando. Entonces, la diferencia entre total ganado menos cargas sociales, incluido el aporte nacional solidario, es el sueldo neto. Y ese es el punto de partida para calcular el LCI, el sueldo neto. Bien. Una vez que tenemos el sueldo neto, entonces, que va a ser total ganado menos carga social, como hemos dicho, a ese sueldo neto le vamos a restar 2 salarios mínimos nacionales por concepto de mínimo no imponible. En este momento, ¿cuánto es el salario mínimo? 2.220. 1.200. No, 2.220, si no me equivoco. No está 2.122. 2.120. 2.122. No sería el dice Perdón, por favor, corté micrófonos porque de alguien estaba abierto. Active nomás. 2.060 es el sueldo mínimo, dice. ¿Perdón? 2.060. 2.122, licenciado. ¿Y con qué salario se estarán trabajando? 2.122 es el salario mínimo. Ya, 2.122. Multiplicamos por 2, sería 4.244. Eso restaríamos al sueldo neto. ¿Sí? Y tendríamos una base imponible. Sobre esa base imponible aplicamos el 13% y tendríamos un impuesto determinado. ¿Ya? Un impuesto determinado. Bien. Entonces, este impuesto todavía está sujeto a deducción por el pago a cuenta que establece la reglamentación. Y hemos citado 2 pagos a cuenta. 13% de 2 salarios mínimos nacionales. O sea, de 4.244, el 13%, también se considera pago a cuenta, de forma automática, ¿no? Esto es en compensación a compras que se realiza a contribuyentes que no facturan. Por ejemplo, del régimen especial, ustedes van a comprar del mercado, no les dan facturas, ¿no? Y esos contribuyentes deben estar en régimen simplificado, no dan facturas. Entonces, en compensación a esas compras, la norma permite deducir 13% de 2 salarios mínimos nacionales, automáticamente. Y esto ya es optativo. El 13% sobre facturas presentados por el dependiente en factura 110. Si nosotros queremos no pagar ese IVA, tendríamos que adjuntar facturas, la mayor cantidad de facturas en este formulario que nos sirva para deducir el impuesto que hemos determinado. Ahora, hay requisitos que cumplir con estas facturas. No es presentar cualquier factura, ¿no? ¿Qué requisitos? Las facturas no deben tener antigüedad mayor a 120 días a la fecha de presentación. Primer requisito. ¿No? Ya estamos llegando al 20, hasta el 20 se presenta. También tenía que haber hecho mis facturas. Hasta mañana se presentan los formularios en las empresas. Entonces, si digamos mañana vamos a presentar las facturas, mañana es 20,
cuando nos dice 120 días a la fecha de presentación, de mañana 20 hacia atrás, las facturas no deben ser antiguas de más de 120 días. ¿No? Más o menos estaríamos hablando de qué meses. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Sí? Más o menos desde el 20 de enero sirven las facturas. No, desde el 20 de diciembre, ¿no? A enero, febrero, marzo, abril, sí. 120 días. Si presentan facturas con antigüedad mayor a 120 días, les van a rechazar, le van a ajustar sus declaraciones y les puedo decir que están usando crédito fiscal indebido. Otro requisito, deben estar a nombre y carnet de identidad del dependiente. Debe estar a nombre y su carnet de identidad del dependiente. Y las facturas por montos igual o mayor a 50,000 debe haberse pagado mediante entidad financiera. Si ustedes se compran, por ejemplo, un vehículo, 0 kilómetros, seguro que van a pagar más de 50,000 bolivianos. ¿Sí? Y les van a dar una factura. Si les aceptaran pagar en efectivo, esa factura pierde efecto tributario. Bueno, pero está normado que tiene que ser mediante entidad financiera. Entonces, seguro que nos van a decir, donde nos están vendiendo los autos, que tenemos que hacer un depósito y mediante una transferencia, mediante el banco, vamos a pagar el valor del vehículo. Pero esa factura tiene que ser pagado mediante entidad financiera. Cualquier compra que hagamos por mayor de 50,000 bolivianos, mediante entidad financiera. ¿Yo también ahí? Ok, yo también. Licenciado, una consulta. ¿Y esto entonces aplicaría también para los gastos médicos? Porque ahora los gastos médicos generan a veces montos mayores a 50,000 y se pagan directamente en las clínicas. ¿Tendrían que ser pagos por entidad financiera también? Sí. Si les van a dar una factura por más de 50,000 o 50,000, tiene que ser con entidad financiera. También les van a observar en la clínica si no están cobrando de esa forma. Ahora, mucho depende si se están dando factura, porque el tema con los hospitales realmente es un caso muy complicado. A veces ni factura quieren dar, directamente están haciendo pagar a un médico, a otro médico, para evitar justamente que haya la acumulación de montos. Y bueno, pero si hay factura, tiene que ser mediante entidad financiera, no hay otra. Bien. Bien, entonces, una vez que tenemos el impuesto y comparamos con el pago a cuenta que hemos establecido por estos dos conceptos, podrá haber saldo a favor del fisco o del contribuyente. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora, como para ir introduciéndonos al cálculo del IRC-IVA. Lo vamos a hacer de forma académica primero, o sea, que se note este proceso que hemos puesto acá, ¿ya? Este procedimiento vamos a aplicar para estos casos. Yo voy a hacer el primer caso y ustedes van a hacer los otros casos, ¿ya? Ojalá podamos acabar por lo menos esto hoy día. Yo le voy a pasar estos datos a Excel y en Excel voy a usar como pizarra, pero les vuelvo a repetir lo que les he hecho en la clase anterior. Yo estoy haciendo el ejercicio para darles tiempo y ustedes también puedan hacer. Escriban, hagan. No hay otra forma de aprender leyendo, mirando. No se aprende. Hay que escribir.
Ya, hagan. Yo también estoy haciendo para dar tiempito. Si no, les hubiese pasado, tomen fotos y ya está resuelto y listo. No. Entonces voy a ir al Excel. Ya he diseñado ahí una hojita de trabajo que no es difícil. Y he pasado los datos del ejercicio. Ya. Pero lo que importa acá es el procedimiento. Hemos dicho que se parte del sueldo neto. Sí, pero para sacar sueldo neto, primero tenemos que saber el total ganado y las cargas sociales. ¿Sí? Y una vez que tenemos el sueldo neto, empezamos el procedimiento que hemos dicho. Menos 2 salarios mínimos, tenemos la base imponible, luego el impuesto, el pago a cuenta y el saldo será a favor del fisco o del contribuyente. Eso vamos a hacer. Bien. Para el caso de Núñez. Núñez tiene 10.945 de haber básico, más 1.655. Ya tiene 12.600 de total ganado. ¿Sí? 12.600. 12.600. Nada más. ¿Cuánto sería la carga para Núñez? El 13%. ¿Cuánto sería? ¿Perdón? De ese monto habría 1601.46. 1.601.46. Han sacado el 12.71%. ¿Sí? Sí, lo hice. ¿Qué compone el 12.71%? 10% caja, 1,71. 10% renta vejeces. 10% Renta vejez. renta de vejez. Ya. Vamos a poner social obligatorio, pondremos, ¿sí? Para la renta de vejez. Ya. Luego, 1,71 AFP. Riesgo 1.71 riesgo común. 1.71, ¿qué sería? Riesgo común. AFPs. Riesgo común. Luego, ¿cuánto? 0,5% o comisión. Luego, solidarios. Ya, está bien. Aquí anotaré mejor. Comisión FT aporte. La suma de esto nos tiene que darlo el 12.71% redondeado, pero esta voy a poner decimales. 12.71%, ¿sí? Está bien. Eso es lo que hemos aplicado acá. 12.71. No hay necesidad de hablar de aporte nacional solidario porque su sueldo no llega a los 13.000. ¿Sí? Entonces, solo el 12.71. Seguimos avanzando. Ya tenemos el sueldo neto, que es el punto de partida. Ahora restamos 2 salarios mínimos no imponibles. ¿Cuánto sería? $4,244. 4.244. Ya. Entonces, sueldo neto menos 2 salarios mínimos. La base imponible es
6.754,54 y el 13% de este monto me sale 878,09. Este sería el impuesto determinado, ¿sí? De momento. Contra este impuesto determinado tenemos pago a cuenta dos conceptos. 3% de 2 salarios mínimos nacionales. 13%. ¿Sí? ¿Cómo podríamos poner acá? 4.244 por 0.13. Nos sale 551,72. Ahora, Núñez presenta facturas por un total de bolivianos 2.100. Bien, si el total de las facturas es 2.100, el 13%, ¿cuánto será? $273. 273. Bien, entonces, el pago a cuenta sumaría 824,72. ¿Sí? Y si comparamos el ERC/IVA y el impuesto que hemos calculado menos el pago a cuenta, el impuesto es mayor. Como el impuesto es mayor al pago a cuenta, entonces aquí va a ser saldo a favor del fisco. ¿No? El impuesto es mayor que el pago a cuenta, saldo a favor del fisco. Entonces, a este trabajador hay que detenerle 53 bolivianos por concepto de ERC/IVA. ¿Sí? Eso es el cálculo, no es muy difícil, ¿no? A ver, un voluntario que haga el segundo cálculo para Pérez. Una voluntaria. Dicen, y usted no puede repetir nuevamente, por favor, el cálculo así a la rapidita y luego ya otra persona va a hacer el 12. Perdón. ¿Quieres repetir? Sí, por A favor, ver, dicen es que ya. Está bien. El sueldo neto habíamos dicho que es el punto de partida. Pero ¿cómo se obtiene el sueldo neto? Tomando total ganado y restando las cargas sociales. El total ganado de Núñez es 10.945 básico y su bono de antigüedad 1.655. Sumados los dos sale 12.600. A eso hemos aplicado el 12,71% de cargas sociales y nos sale un sueldo neto 10.998,54. De acá en realidad parte el cálculo. Se resta 2 salarios mínimos no imponibles y nos daría la base imponible, que sería 6.754,54. Como es base imponible, se aplica la alícuota del 13% del ERC/IVA y nos sale un impuesto de 878,09. Contra este impuesto, hemos dicho, hay pago a cuenta, dos conceptos que se conoce la norma. Primero es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. En este caso, 2 salarios mínimos son 4.244. Por el 13% nos sale 551,72. Pago a cuenta. Y este otro que es optativo, los trabajadores que desean presentan facturas, si quieren no lo presentan. Eso ya es voluntad de cada uno. En este caso presenta facturas, hemos dicho, por 2.100. Y de 2.100, como es el total de las facturas 2.100, hemos calculado el 13% y el pago a cuenta sería 273. Sumado los dos pagos a cuenta, nos da 824,72. Ahora, comparamos el impuesto con el pago a cuenta. Si el impuesto es mayor al pago a cuenta, el saldo va a ser a favor del fisco. Si el pago a cuenta fuera mayor que el impuesto, va a ser a favor del contribuyente. ¿Sí? Ya, ahora, ¿quién hace el 2?
¿Nadie? Voy a tener que seleccionar un voluntario. Un voluntario forzoso. A ver, Rocha Patricia, active su micrófono. Rocha El Patricia. enunciado puede mostrar, Lice, por favor. Sí, ahí está, ahí está. ¿Cuál sería el total ganado? Lice, Total ganado 12.183. 12,000. Ya. Ahora las cargas sociales. 183, Lice. ¿Perdón? 12.183. ¿Ha sumado los 500 también? Sí, Lice, está correcto. 12.600. ¿Está bien, no? Sí, Lice. Ya. Ahora el 12,71%, ¿cuánto es? 1.612. Con No, 1.612, Lice. la 12. Redondo. Sí. 0,1. Ya, el sueldo neto sería 11,070,99. Luego, ¿qué seguimos haciendo? El salario sería el mismo, Lice. 4,244. Y la base imponible será 6,826,99. Y el impuesto será 8,887,51, ¿sí? El 13% de la base imponible. Ahora, 13% de los dos salarios mínimos se va a mantener 551,72. Y las facturas sería lo que va a variar. Pérez. ¿Cuánto anotamos? 539. 39.5. 50. Muy bien. Bien. Entonces, esto podemos sumar. Y vamos a tener que el pago a cuenta es 1,091,22. ¿A favor de quién va a ser? Contribuyente. Contribuyente. ¿No? El pago a cuenta es mayor que el impuesto. 203.71. 203.
.71. Eso sería a favor del contribuyente. Así te voy a poner físico. Contribuyente. Ya. Para Chávez. ¿Quién se anima a hacer de Chávez? Nadie. $26,800, Liz. 26.800. Muy bien. Cargas sociales. $3,406. 3,406.28. Ya. A ver, 3,406.28. Ya, pero no se olviden, este sueldo ya es más de 13,000. ¿Qué tenemos que hacer? Facturas. Restamos. Dar el aporte nacional solidario. Sí, tenemos que calcular esto. Y tenemos que la formulita que hemos hecho en el ejemplo. El total ganado es 26.800 menos 13,000 por el 0.01%. ¿Sí? Como el sueldo supera la segunda escala, que es 25,000, la segunda escala es 25,000, ¿lo ve? Entonces también tenemos que calcular acá 26.800 menos 25,000 por el 0.05%, y de esa forma veríamos el aporte nacional solidario. A ver, calculen y me dicen el monto. Ya no hay necesidad de la tercera escala porque no pasa de 35,000 el total ganado, solo los dos nomás. Me salió. ¿Cuánto es? He sacado 228. 228. 228. Si alguien es diferente, me van a avisar, por favor. Ya, 228. Entonces, las cargas sociales serían los 3.406.28, que es del 1271 normal que hacemos, más 228 del aporte nacional solidario. Entonces, las cargas sociales van a ser 3.634.28. Entonces, acá hay que tener cuidado por el sueldo. Como es más de 13,000,
entra hasta las dos escalas, alcanza. 13.000 pasa, 25.000 pasa. Entonces hemos aplicado los dos. La tercera no. ¿Por qué? Porque 35.000 la tercera escala. No llega a 35.000. Solo de esos dos nomás. Y calcularíamos ahora el sueldo. El sueldo sería 23.165. ¿Sí? Restamos dos salarios mínimos, que sería 4.244, es automático. Y tendríamos la base imponible. ¿Sí? La base imponible sería 18.221,72. De esta base imponible vamos a aplicar el impuesto, ¿sí? El 13%, y nos sale 2.459,82. Ahora tenemos el pago a cuenta. Esto el 13% de dos salarios se va a mantener, 551,72. De las facturas sería 2015, Liz. 2015. Sí. No creo. El 13% de 4.000, no creo. ¿Dónde está? Perdón, a ver. Ah, no, que es de acá, no, de 15.500. Sí. 2015, entonces. 2015. Ya. $2015. Entonces el pago a cuenta acá va a variar y sería 2.566,72. Saldo a favor de quién sería. Contribuyente. Saldo a favor del contribuyente. ¿Cuánto? 106.9. Punto 9. Sale a favor del contribuyente. ¿Sí? Bien, ya estamos acabando. Esto va a ser más rápido. Para López, 8.500 de total ganado. Menos cargas sociales. ¿Cuántas serían cargas sociales? 1.080.35. 1.080,35. Ya. Entonces tendríamos... 7.419.65. Ya. Dos salarios mínimos, 4.244. 3.175.65. Muy bien. Y de esto sacamos el 13%. Va. Un ratito. 412.83. 412,83. Y acá sería 551,72. No presenta facturas. ¿Sí? No presenta facturas. López ni Sánchez no presentan facturas. Entonces acá va a ser 551,72. ¿Sí? ¿A favor de quién va a ser? El contribuyente. Del contribuyente. ¿Cuánto es? ¿Está bien esa diferencia? El contribuyente. Miren,
este caso de López, sin necesidad de que López presente nada de facturas, no haga nada, va a salir a su favor, siempre. Y si calculamos para López todos los meses de esta forma, va a sumar 138 de crédito, al otro mes otros 138 y así su crédito va a crecer y nunca lo va a utilizar. Mientras tenga este sueldo, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a mostrar que en estos casos ya no es necesario seguir con el cálculo cuando el pago a cuenta es mayor que el impuesto. ¿Ya? En estos casos. ¿Por qué? Porque sin necesidad de presentar factura, nada, ya sale a su favor nomás. A ver, este último ejercicio haremos. 9.723,91. Es el total ganado. ¿Cuántas serían las cargas sociales? $1,235,91. 1.235,91. ¿Sí? Bien, estamos acá y nos sale 8.488. Restamos dos salarios mínimos, 4.244 y nos va a dar una base imponible de 4.244 también. ¿Sí? Sobre ese monto sacamos el impuesto. Nos va a dar 551,72. Y tenemos acá, igual no presenta facturas nada este contribuyente, automáticamente tiene 551,72 de pago a cuenta. No presenta facturas. Y acá va a ser 551,72. ¿A favor de quién es? De nadie. De nadie, cero. ¿Sí? No hay a favor de nadie. Bien, este último cálculo nos puede ayudar a explicar y orientar también a los trabajadores, ¿no? Hasta qué monto hay necesidad de presentar facturas. Y de qué monto no es necesario presentar facturas, porque siempre va a salir a su favor y no se va a acumular el crédito, ¿no? Entonces, estos contribuyentes, este último, pues el dependiente, cuyo total ganado es 9.723,91 o menos, ya no tiene necesidad de presentar facturas, nada. Ni el cálculo se va a hacer completo de este trabajador porque va a llegar a ser cero en un determinado momento. Peor con sueldos menores a esto, como este 8.500. Miren, su crédito es mayor todavía. Ahora, a nosotros como contadores, nosotros ya sabemos que es sueldo neto. Sabemos que es total ganado. Y este sueldo neto nos puede ayudar a hacer este análisis de qué monto, más o menos, ya no es necesario presentar facturas. Cuando el sueldo neto es igual a 4 salarios mínimos, no hay necesidad ya de presentar facturas. Pero nosotros ahora sabemos que es sueldo neto. Los trabajadores normales que no saben de nuestra carrera, no saben qué es sueldo neto. Nosotros sí. Entonces, cuando el sueldo neto es igual a 4 salarios mínimos, ya no es necesario presentar facturas ni nada, porque ya no se va a declarar siquiera para eso. Porque va a salir así, cero.
¿sí? Ahora, como nosotros sabemos que el sueldo neto vamos a entender, entonces para explicar a los trabajadores hay que decirles total ganado igual o menor a 9.723.91. No hay necesidad de presentar facturas. Estos trabajadores podrían beneficiarse con esa disposición que hay del reintegro del impuesto, ¿no? Del IVA, hasta 5%. Ellos podían beneficiarse tal vez con facturas, porque aquí no es necesario. Aquí no es necesario presentar cuando tienen sueldo igual o menor a 9.723,91. Bien, este cálculo lo hemos hecho así de forma vertical para un poquito explicar el procedimiento. En una planilla de sueldos no vamos a hacer así. Tiene que haber una planilla tributaria. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Ya? Lo que tienen que considerar entonces es sobre el pago a cuenta. Eso define en realidad, ¿no? Pago a cuenta. Hay una deducción automática del 13% sobre los salarios mínimos nacionales. Esto para resumir. La presentación de facturas en formulario 110 es optativo, lo pueden o no lo pueden presentar, ¿ya? Y por el último análisis que hemos hecho, cuando el sueldo es igual, o el total ganado es igual o menor a 9.723,91, no hay necesidad de presentar facturas ni hacer nada. No va a pagar impuesto. Ya, la próxima clase vamos a hacer planilla tributaria. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, estará claro, se han dormido. Quedamos ahí. Está bien, gracias. Licenciado. Ya, buenas noches. Dice, un favor, este archivo nos puede pasar al grupo, Lice, el que acabamos de terminar. Les he dicho que hagan conmigo. Ah, hemos hecho, Lice, para repasar. Ya, les voy a pasar. Ya, gracias, Lice, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.